pues ahora sí les voy a presentar a todas las personas que tenemos aquí en el panel, a todos los invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como sabe, pues siempre buscamos a los expertos, a los que nos pueden dar todos los detalles de cada uno de los temas. En este caso, pues como ya le decía al principio, es diabetes. Y presentamos al doctor Enrique Cisneros Aviles, médico del ISEM. Bienvenido. También está Montserrat Huerta, médico del ISEMIM. Está Javier Arellano, médico en biotecnología. Y también está José Antonio Rojas, médico internista. Y entonces, pues vámonos de lleno al tema, que yo creo que es un tema que pues nos preocupa y nos tiene que ocupar a todos, porque pues en algunos casos el tipo de alimentación, a lo mejor el estilo de vida que se tiene aquí en nuestro país, pues llega a propiciar que pues gran porcentaje de la población pueda padecer diabetes. Me gustaría que empezáramos hablando sobre qué es diabetes. Bueno, vamos a decir que la diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza por niveles de glucosa elevados. Esto debido a que una glándula del cuerpo humano, que es el páncreas, no produce la suficiente insulina, o la que produce es de mala calidad. ¿Sí? Es importante recalcar que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto es que es un padecimiento que no se cura, que una vez que tú eres diagnosticado como un paciente con diabetes, vas a ser diabético. Y es degenerativa porque si no tenemos un buen control, obviamente vamos a tener muchas complicaciones, entre ellas nefropatía diabética, retinopatía diabética y neuropatía diabética. Y entonces todo esto comienza con el mal funcionamiento del páncreas, pero ¿a partir de qué edad es que se presenta? Porque hay diferentes tipos. Me gustaría que nos cuentes sobre esos, por favor. Bueno, hablamos de diabetes tipo 1, la diabetes que se tiene juvenil, que es la diabetes que es un poco más complicado controlar. Pero hay algo en lo que discrepo un poco con la doctora, de que es una enfermedad incurable, es degenerativa, crónico-degenerativa. Yo tuve la oportunidad de capacitarme en Alemania en biotecnología y regeneración celular, y afortunadamente hay algunas terapias que son exageradamente exitosas para la erradicación de la diabetes. Lamentablemente, el tipo de conocimientos que manejamos en Latinoamérica por alguna situación no han dado pie a que se conozcan ciertas cosas, ¿no? Todos siempre nos enseñan cuando estudiamos medicina que tenemos que abocarnos a controlar el problema, pero no nos abocamos a buscar la raíz del problema. En este caso, eso es lo que yo manejo. Claro, ¿usted también está de acuerdo? Totalmente de acuerdo, porque hay que tener en cuenta que el órgano tan importante como es la glándula pancreática es susceptible de tener una infección, es susceptible de tener un quiste y es susceptible de tener un tumor. Por lo tanto, cuando hay esta presencia, por ejemplo, de una lesión del páncreas, aquí en esta ciudad y en el mundo, como están las cosas, hay un fenómeno de estrés. El estrés es colectivo. Por lo tanto, si una persona no está preparada, el estrés va a ocasionar un vasoespasmo. Quiere decir que la circulación sanguínea no va a ser efectiva, no va a haber una buena circulación de oxígeno, no va a haber una buena circulación de nutrientes, y por lo tanto tampoco va a haber una buena circulación de glucosa, ¿no? Y sus otros elementos. Por lo tanto, el tejido, el órgano como tal, el páncreas, puede lesionarse. Y el tejido lesionado, con las nuevas tecnologías que hay, por ejemplo, los campos electromagnéticos pulsantes, estudiados por el Instituto de Física de Rusia, ha demostrado ahí que la producción de energía que ocasiona esto es de un 70%. El investigador Butachenko es un líder en esta investigación. Hablo del Instituto de Física de Rusia. Y esto es bueno que la gente conozca. Los campos electromagnéticos van a repolarizar el tejido lesionado. Lo que decía un gran médico mexicano llamado Demetrio Sodi Pallares, que fue cofundador del Instituto de Cardiología en la Ciudad de México, y ahí él
frente a un tejido isquémico lesionado, podía utilizar estos aparatos tan importantes. Es decir, esos campos magnéticos es parte de un tratamiento. Exactamente, ¿no? Entonces, esto explica que en la fase aguda de la diabetes causado por un estrés, podríamos recuperar ese tejido lesionado y erradicar la enfermedad a un principio, ¿sí? Por lo tanto, las otras biotecnologías que hay, si es un tumor, se puede usar hoy en día la poderosa y más grande herramienta de trabajo médico, que es la biotecnología láser. Y el láser, a través de otra gran investigadora también de Rusia, Tina Karu, logró demostrar que el tejido lesionado, el isquémico, pueden ser beneficiados enormemente por la gran cantidad de energía que se puede utilizar este nivel, que es hasta 150, 200%. Claro. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de la población de nuestro país tiene acceso a esos tratamientos y tiene conocimiento? Porque en muchos casos, como la doctora lo mencionaba, bueno, sí tenemos claro que es una enfermedad pues que no tiene cura, o hasta este momento nos está quedando ya una noticia importante. Claro. Para quienes no la sabíamos. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se sabe o por qué no ha llegado a todos los ámbitos y a todas las personas? Yo creo que todos quisiéramos, al momento de saber que se tiene una enfermedad de la cual se habla que no hay cura, pues que en el momento en el que esto cambia, en que la noticia es distinta, pues tener acceso al tratamiento. Hay algo muy importante que desconocemos la mayoría de las personas, incluso los médicos. Cuando nosotros estudiamos medicina, se nos enseña a atacar el problema, no a buscar la raíz del problema. Si yo no sé cuál es la raíz del problema, jamás lo voy a poder solucionar. Yo en alguna situación, en alguna conferencia, yo estudié en Alemania, platicaba con un médico, y me decía, es que la diabetes no se puede erradicar. Le digo, ¿por qué? Dice, pues porque a mí eso me enseñaron. Le digo, bueno, pero a mí me enseñaron otra cosa. Tenemos que ver cuál es el origen de la diabetes, que va de la mano con lo que comenta el doctor Rojas. Cuando una persona no toma agua, es algo muy curioso, pero cuando nosotros no tomamos agua, ahí empieza el problema de la insuficiencia renal y de la diabetes. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano trabaja con 12 litros, 2 en la hemoglobina y 10 en el sistema celular. Las células, que son las que realizan el metabolismo, excretan un 10%. El 10% de 10 litros es 1 litro. Pero nosotros aparte transpiramos en promedio medio litro. Y lloramos. ¿Cuánto tenemos que consumir al día de agua? Pues tenemos que consumir 1,5 litros. La diabetes, yo le digo a mis pacientes, te voy a decir cómo inició tu diabetes. Cuando somos hijos de padres diabéticos, cuando somos hijos de madre diabética, tenemos el 70% de probabilidad de ser diabéticos. Cuando somos hijos de padre diabético, el 25%, y somos hijos de padre y madre diabética, tenemos el 95% de probabilidad. O sea, la herencia es mucho más marcada cuando la madre es la Así es, del diabetes. 75%. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo no tener familia diabética y ser diabético. ¿Por qué? Porque la diabetes inicia por no tomar agua. Un diabético nota que la orina empieza a ser muy pigmentada, muy amarilla. Empieza a percibir aromas desagradables porque se desarrollan infección en vías urinarias muy frecuentes. Cuando las infecciones... ¿Aromas desagradables propios? No, de la orina. Ah, de la orina. Todos los diabéticos perciben que la orina sale muy... antes de ser diabéticos, que la orina es muy amarilla y tiene aroma desagradable porque como es tan ácida, dentro de la acidez se desarrollan las infecciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando la infección llega a la vejiga, se va a desarrollar una enfermedad que se llama cistitis. Esa cistitis es porque ya hay una infección y la gente cuando tiene ganas de orinar tiene que ir inmediatamente al baño porque pues no se puede aguantar. Como no se controló el problema llega a los riñones, empieza a haber dolor en la cintura. Eso es porque los riñones se inflaman. Los riñones no duelen, pero se inflaman. Al inflamarse se estira el tejido. Como no nos atendimos, dejamos que esa infección llegara al páncreas. Tenemos 2 órganos que son 100% alcalinos, el páncreas y el sistema óseo. Los dos son 100% alcalinos.
La alcalinidad es lo contrario a la acidez. El 50% de la salud depende del estado emocional. Una persona que está triste, nerviosa, angustiada, estresada, de mal humor, hace corajes, está produciendo mucha acidez. El otro 50% depende de lo que consumimos. Lácteos, harinas, azúcares, carne de puerco, barbacoa, embutidos, son alimentos exageradamente ácidos. Entonces, cuando la infección ya está en el páncreas, lo único que falta es un detonador para que la gente se haga diabética. Y con eso nos quedamos. Vamos a ir a un corte. Perfecto. Y regresamos para hablar sobre cuáles son pues las principales causas de diabetes. Y doctora, para que también tienes tu derecho de réplica. Vamos a un corte, regresamos súper rápido. No se vaya, estamos hablando sobre diabetes porque soy mujer. Bueno, pues ya regresamos a este programa, a este panel sobre diabetes y nos habíamos quedado con que en muchos casos pues esta enfermedad se presenta por haber tenido pues primero algún tipo de enfermedad renal, una cistitis, algún padecimiento que no fue bien tratado. También nos decía el doctor que a veces es la falta de agua en el organismo. Y doctora, pues yo quiero comenzar contigo, derecho de réplica. Ok, bueno, de la diabetes sí hay una carga genética, eso es 100% comprobable, y hay otra carga, como todas las enfermedades, se llama la teoría del doble golpe. Entonces, la teoría del doble golpe es 50% genético, 50% medio ambiente. Si nosotros ya tenemos familiares que son diabéticos, mamá, papá, o tiene que ser en primera línea, y no hacemos ejercicio, tenemos una mala dieta y tenemos una vida muy estresante, claramente sí va a haber un aumento de estrés, por ende vamos a aumentar el cortisol va a disminuir la resistencia a la insulina. El cortisol es una hormona que nos va a ayudar a procesar mejor la glucosa a nivel sanguíneo porque va a aumentar la insulina. Si nosotros aumentamos la insulina, entonces nuestra glucosa va a poder entrar como energía a nuestro cuerpo. Esto es como para poderlo hacer un poquito más fácil. Si tenemos energía, entonces nuestro cuerpo va a poder activarse. Ahora, si nosotros vivimos en estrés todo el tiempo, el cortisol va a evitar que la energía entre, los niveles de glucosa estén al tope y entonces nuestro cuerpo va a sentir que le falta comer y vamos a tener polifagia, va a sentir que no estamos tomando agua porque vamos a empezar a orinar mucho y vamos a tener polidipsia, que es mucha sed, y poliuria, porque vamos a estar orinando bastante. Ahora, con lo que decía de lo de la diabetes que era curable y no curable, de eso solo ha habido un trasplante de páncreas que ha sido exitoso, que han visto que si hay un trasplante a nivel pancreático, como lo decía el doctor, que solamente nos estamos enfocando ya a nivel de la enfermedad, entonces el problema es el páncreas, cambiamos el páncreas, bueno, no es tan fácil, trasplantamos el páncreas y entonces no hay diabetes. Pero es imposible en un lugar donde en México lo que tenemos que hacer es invertir en prevención. Ahora, gastamos muchísimo en insulinas, gastamos muchísimo en pacientes ya con insuficiencia renal y esto por la diabetes. Si nosotros empezamos a dar tal cual educación a nuestros pacientes, educación a las familias, nosotros somos médicos de familia y médicos generales que se supone que lo primero que tenemos que hacer es ubicar el punto y el foco rojo. Si mi papá es diabético, entonces voy a tratar de que los niños o los hijos no sean diabéticos. ¿Cómo? Los voy a mandar a nutrición, los voy a mandar a psicología, porque igual y tienen ansiedad, igual y tienen estrés y están comiendo por ansiedad y por estrés y no estoy tratando ese foco rojo. Entonces empezar a quitar como puntitos de alarma para así poder evitar una enfermedad como lo es la diabetes. Y que se han hecho algunas cosas en cuanto a la alimentación, porque la realidad es que en varias ocasiones yo lo he comentado, llegas a una casa y la casa puede ser muy, muy humilde, pero tú ves siempre en la mesa por lo menos 2 refrescos.
Entonces, ¿dónde está el consumo del agua? ¿Dónde está pues esta alimentación que tiene que ser sana y balanceada y que pues obviamente un refresco no es lo más nutritivo que te puedes encontrar? Claro, decididamente los cambios en los hábitos alimenticios son fundamentales, como lo decía la doctora. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a disminuir todas las cargas alimenticias y por ende todo lo que conlleva una elevación de la glucosa. ¿Sí? Hemos hablado de alimentación saludable, pero por ejemplo, ¿cuántos de nosotros todavía ni probamos el alimento y ya uno estamos echando sal? Sí. No probamos el refresco y hay unos que lo toman hasta con azúcar. El café lo pedimos sin azúcar, pero le echamos 2 o 3 cucharadas. Entonces, tenemos que empezar por nosotros para decir qué podemos hacer con las familias y qué debemos tener en casa. Empezamos con quitar los saleros, sí, pero tampoco podemos quitarles el azúcar. Sí. Bien, mire, eso es muy importante entender que el ser humano, de acuerdo a los físicos, somos materia y energía, ¿sí? Lo como es también la Tierra, ¿no? Es materia y energía, y como es también el universo, es materia y energía. La primera ley de energía, todos reconocen, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Pero en la segunda ley, que se llama entropía, la entropía es significa caos, significa desmoronamiento, significa fallas, ¿no? Y por eso es de que el mismo universo tiende continuamente a la entropía. Desaparecen galaxias, aparecen nuevas. En la Tierra vieron tanto problema que hay terremotos, maremotos. Es decir, la entropía no perdona a la Tierra y tampoco al ser humano. A causa de la entropía, por una mala alimentación o por un buen balance hidroelectrolítico, las gentes nos enfermamos. Distintas enfermedades. A causa de la entropía nos envejecemos y a causa de la entropía nos morimos. Si de acuerdo a estas investigaciones y de acuerdo a todos estos descubrimientos para curar diabetes, en Rusia y en Alemania no hay diabetes, o sea, sí se ha erradicado por estos descubrimientos. Sí lo hay, y Por hay en supuesto cantidades que sí. alarmantes. Hay una situación que desconocemos. Dentro de la medicina, digamos que está lo que la industria farmacéutica quiere que se sepa y lo que no es conveniente que se sepa. Vamos a hablar de que hace alrededor de unos 4 años, aquí en México, 2 médicos en el siglo XXI erradicaron el SIDA y ganaron un premio. 2 días se les hizo un reconocimiento y jamás volvimos a saber nada en relación, porque hay cierta información que por alguna situación no es conveniente que se sepa. Y eso es en muchos casos, pues para algunos que no estamos inmersos en el mundo médico, en el mundo de los laboratorios, pues nada más es como un mito, ¿no? Hay cura para todo y sin embargo esto se oculta, se esconde, porque no conviene a intereses. Me gustaría retomar un poquito donde me quedé. Cuando nosotros somos una persona que ya tenemos una infección en el páncreas, lo único que falta es un detonador para que se desarrolle la diabetes, ¿sí? Una persona que no tiene infección en el páncreas puede hacer todos los corajes del mundo y no le va a dar diabetes. Pero ¿por qué alguien que ya tiene una infección se hace diabético? Si una persona se asusta, se espanta, segrega adrenalina, la acidez, la infección que ya está junto al páncreas se incrementa porque el otro 50% de la acidez es emocional. La gente por eso dice, me dio diabetes porque me espanté, porque hice un coraje. A mi abuelita le dio diabetes porque hizo un gran coraje. Efectivamente, pero ese fue el detonador, porque ella ya tenía una infección. Al haber una infección que dure más de 48 horas en un ambiente demasiado ácido, la célula muta. La célula en su exterior es alcalina, pero para no morir muta y se hace ácida. Entonces el cerebro ordena que se elimine esa infección lo más rápido posible. El páncreas pierde de un 30 a un 40% su alcalinidad. ¿Y ahora qué va a pasar? Ese es un páncreas enfermo, que ya no tiene el 100% de alcalinidad. ¿Qué es la insulina? La insulina es, vamos a hacer una comparación metafórica, la llave del carro, la llave de la gasolina,
Abrimos el tanque y le echamos gasolina y el carro circula. Una persona sana está produciendo insulina de buena calidad. Cuando una persona se hace diabética, empieza a producir insulina de mala calidad, llavecitas rotas, que cuando quieres abrir el tanque ya no lo abrimos. Entonces la cantidad de glucosa se queda dentro del torrente sanguíneo. Y como la acidez, la glucosa es ácida, el cerebro ordena que se elimine lo más rápido posible. En este caso los riñones la van a eliminar. Las nefronas, tenemos un promedio de 3 millones de nefronas, son las que se van a encargar de que se elimine esa glucosa. Por eso un diabético no muere de diabetes, muere de insuficiencia renal o de arteriosclerosis. Si nosotros modificamos la forma de comer, vamos a lograr erradicar el problema. Todo lo que nosotros comemos se convierte en glucosa de rápida absorción, excepto verduras, semillas, cereales, hortalizas, son las que son glucosa de lenta absorción. Y las demás es de rápida absorción. Yo le quito, con la terapia que yo manejo, yo le quito a mis pacientes lácteos, harinas, azúcares, carne de puerco, barbacoa y embutidos, pero también fruta, porque la fruta es glucosa de rápida absorción. Yo he atendido a un poco más de 37,000 pacientes en 7 años. Yo tengo ya 7 años trabajando en la Ciudad de México. Entonces, es conocer el origen del problema para que lo podamos erradicar. Una persona no puede sanar de diabetes mientras no modifique su alimentación. ¿Por qué se eleva la diabetes? ¿Por qué se eleva la glucosa en sangre? Por 2 razones, por una cuestión emocional o por una cuestión alimenticia. Si nosotros controlamos la cuestión alimenticia, nuestro cuerpo se va a hacer más tolerante, vamos a notar que estamos más relajados. Entonces, es atacar la raíz del problema. Aquí comentaba la doctora que una cirugía, ¿no?, para hacer un trasplante. Un trasplante, no es porque necesario, es eliminar no es necesario el órgano que está dañado, ¿no? No es necesario si logramos una regeneración celular. Precisamente parte de la especialidad que yo tuve fue la regeneración celular. Si nosotros logramos que nuestro cuerpo se regenere, como se regenera, la sangre la regeneramos cada 4 meses, el sistema óseo cada 7 años, pero no lo regeneramos como debe de ser porque el cuerpo pierde su pH. El pH de un cuerpo sano cuando uno nace es de 7.39. Cuando el cuerpo tiende a hacerse ácido, el cuerpo empieza a envejecer, a degradarse. Nosotros lo que hacemos es devolver la alcalinidad para que el cuerpo vuelva a hacer su función, y no nada más del páncreas. Un cáncer en fase terminal lo erradicamos, un problema artrítico lo erradicamos. Tú pregúntale a un oncólogo, soy oncólogo también, pregúntale a un oncólogo qué es el cáncer y te dice, pues es que no sabemos. Porque cuando estudias medicina te dicen, yo le pregunto a mi maestro y le digo, bueno, ¿qué es el cáncer? Es una degeneración de la célula, pero ¿por qué es esa degeneración? Ah, no, pues eso sí no sé. El virus ¿No? del papiloma humano. Así es. Bien, hablando de infecciones, el páncreas es susceptible de una infección de más de 7 virus que van a ocasionar nada más ni nada menos la diabetes tipo 1. Virus como Neumococo. Virus. Sí, como el virus del SIDA, de citomegalovirus también podría ocasionar la diabetes. Hay 7 a 10 virus que pueden ocasionar esto. Y por mucho que usemos nosotros los mejores hipoglucemiantes, como son la glibenclamida, o la metformina, o las nuevas moléculas que tenemos hoy en día, que son inhibidores de los cotransportadores del sodio y glucosa y que actúan a nivel de la mucosa del intestino, tampoco estamos enfocados solo a modificar la presencia de la hiperglucemia, ¿no? Tratar de bajarla. Pero ninguno de los 3 elementos que mencioné ataca al virus. Por lo tanto, como bien dice él, debemos de también investigar qué está pasando. Si son un virus, pues tenemos que usar antivirales. Y ese es el arte de la medicina. El arte de la medicina es investigar. Y por eso los especialistas, como el caso mío, de él, de ustedes,
somos estudiantes vitalicios. Y esta información... Nunca termina el estudio en la exactamente, y esta información, yo quiero agradecerle aquí a la conductora, que es, Ana, con este programa, ¿Por qué ser mujer? Porque desafortunadamente la diabetes, en México hay 14 millones de diabéticos. De ellos, vamos a indicarles, si hacemos un porcentaje, es más alto en la población mujer que en los varones. Como muchas otras enfermedades Sí. que desgraciadamente pues las mujeres son las que tenemos o encabezamos los porcentajes. Vamos a ir a un corte, Sí. regresamos porque soy mujer, estamos hablando sobre diabetes y agradezco al doctor Enrique Cisneros por habernos acompañado, médico del ICEM. Todo organismo humano necesita glucosa para generar energía. Glucosa o azúcar que se procesa gracias a la insulina producida por el páncreas. De esta manera, la insulina es la hormona que permite la entrada de la glucosa a la sangre y de ahí a las células para generar la energía que requiere el organismo. Sin embargo, cuando la insulina no funciona como debería, la glucosa no puede entrar a las células. Por lo tanto, las células no reciben el combustible que necesitan y la glucosa se acumula en la sangre, provocando la diabetes. Existen diferentes tipos de diabetes: la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Se le denomina tipo 1 cuando el páncreas no produce insulina y por lo tanto la glucosa no ingresa a las células para generar la energía adecuada, permaneciendo en la sangre, lo que trae como consecuencia la hiperglucemia, es decir, aumento de los niveles de azúcar en sangre. Los síntomas que presenta la diabetes tipo 1 son constante necesidad de orinar, sed inusual, hambre extrema, pérdida inusual de peso y fatiga extrema. En cambio, quien padece diabetes tipo 2 puede presentar síntomas como moretones que tardan en sanar, hormigueo o entumecimiento en manos o pies, infecciones recurrentes en encías, piel y vejiga, así como cualquiera de los otros síntomas de la diabetes tipo 1. La diabetes gestacional se presenta cuando el cuerpo de la mujer embarazada no puede producir ni utilizar toda la insulina que necesita. Entonces, la glucosa no puede salir de la sangre y convertirse en energía, lo que produce hiperglucemia, es decir, se eleva el nivel de glucosa en la sangre. Continuamos en Porque Soy Mujer en este panel sobre diabetes y le doy la bienvenida a Osvaldo Flores Baltazar, ginecólogo del ICEM. Bienvenido, nos hayamos quedado en este tema, en esto que nos ocupa el día de hoy, que es diabetes, sobre que en la mayoría de los casos son las mujeres quienes llegan a presentarlo y además ya nos habían hablado de algunos porcentajes en los cuales cuando la madre es diabética, pues es mucho mayor la propensión a tener también diabetes, que no pasa lo mismo cuando es el padre. Y pues todo esto, pues así sucede en diabetes como sucede en algunos otros padecimientos donde las mujeres siempre estamos encabezando la lista. Hipertensión arterial. Muchas gracias. Indudablemente los factores de riesgo para ser diabético empiezan desde la vida intrauterina. Entonces, tan es así que bebés que hayan nacido de más de 4 kilos de peso tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes en la vida adulta. Esto es porque ya desde la vida intrauterina estaban acostumbrados sus células a tener altos niveles de glucosa. Entonces, por eso es adecuado que las pacientes en el control del embarazo acudan con su médico para hacer una detección adecuada y por ende un diagnóstico y manejo adecuado. Claro. Hace un momento hablaban sobre, y estaba la controversia sobre si tiene cura o no tiene cura. Sin embargo, existe la diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional, por ejemplo, mi mamá tuvo, yo nací de 4 kilos y medio, entonces
Mi mamá no tiene diabetes actualmente, entonces en esos casos la diabetes se retira, o cómo funciona, porque ahí sí, pues podríamos decir, se curó. Así es, afortunadamente la diabetes gestacional, en la mayoría de las pacientes que padecen esta enfermedad, el 80% se van a curar. Ujú. Esto es porque el propio embarazo es una situación prodiabética. Las hormonas que ayudan a mantener el embarazo saludable y hacer que este bebé sea saludable va a ser elevación de la glucosa. Algunas mujeres susceptibles van a elevar más allá los niveles de glucosa y se llama diabetes gestacional. Ajá. Menos del 20% de estas mujeres, al terminar lo que conocemos como la recuperación, el puerperio, que son 42 días, van a continuar con diabetes. O sea, si hay un porcentaje de mujeres que van a continuar y hay otro porcentaje que va a desaparecer. Así, la mayoría, afortunadamente, no va a continuar con la diabetes, pero va a tener un factor de riesgo para que en los siguientes 10 años la pueda desarrollar, ahora sí, la diabetes tipo 2. Claro, y a lo largo de los paneles que hacemos y los paneles que tienen que ver con salud, pues nos queda bien claro y siempre terminamos con la cosa de que tenemos que prevenir, que eso es muy importante, pero que todo tiene que ver también con la alimentación y con el estilo de vida, porque somos sedentarios, porque a veces no hacemos tanto ejercicio, porque, bueno, ahora nuestros niños con las computadoras, con las tabletas, pues están muy fácilmente sentados horas, no tienen nada para qué moverse, y entonces, pues, ¿qué está sucediendo? Que ya ni siquiera esos juegos infantiles que teníamos de andar en bici, de patinar, de andar por la calle, porque además la inseguridad tampoco lo permite, pues todo eso se está terminando y está derivando en diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo esta diabetes. Hablábamos sobre qué ha pasado con base en la alimentación y qué se está haciendo. Por parte de los gobiernos, por ejemplo, hace algunos años vimos esta medida que buscaba, pues, que se erradicaran las frituras, que se erradicaran, pues, las tienditas de la esquina, enchiladas, todas estas cosas que se les vendía a los niños en la escuela y que se fueran cambiando por alimentación, pues, mucho mejor. Sin embargo, yo recuerdo que a la par de que se dio esta modificación, pues surgen de las empresas más famosas de papitas y churritos y todo esto, y surgen frituras que supuestamente son muy sanas y son excelentes y son maravillosas para porque te van a nutrir muy bien. Y la realidad es que me gustaría saber si eso es cierto, funciona. Creo que concordamos en algo y eso es prevención. Y la prevención es con la alimentación. En este caso, yo no quitaría ningún grupo de alimentos. Todos los grupos de alimentos son importantes: frutas, verduras, proteínas, grasas. Por eso hay un plato del bien comer, ¿no? Que no está tan bien equilibrado, ¿Qué le falta? pero lo que pasa es que ponemos cereales y harinas y no les explicamos a nuestros pacientes que si queremos comer arroz no podemos comer tortilla. Si queremos comer frijoles, garbanzos, cualquier tipo de legumbre, nos echamos el taco de frijoles con arroz, un taco de guisado, ¿no? Frijoles, arroz, y ya estamos ocupando 3 cereales y 3 harinas. Y entonces no les estamos explicando a nuestros pacientes que nada más eso. es uno, ¿no? Es uno. O sea, podemos jugar con el plato del bien comer, pero explicándolos. Ahora, si nosotros quitamos la fruta y nuestro paciente de repente tiene glucosas bajitas, ¿con qué lo vamos a subir? No le vas a decir, ¿sabe qué? Tómese refresco o tómese una cucharita de miel. No, cómase media manzana, todo con porciones. Entonces, la porción, por ejemplo, de una manzana, y si la manzana no ocupa más de una palma de tu mano, Es este pedacito es de tu manzana completa. Si ocupa más, la mitad de la manzana. Y el chiste de la prevención y de la alimentación es poderle explicar a nuestros pacientes que tenemos que comer con porciones. Ahora, lo de las papas y lo de las etiquetas y los refrescos tienen una mercadotecnia muy engañosa, porque no sabemos leer las etiquetas. En vez de decir, ay, tiene 167 calorías, pero 25 gramos de hidratos de carbono. Entonces, eso es lo importante. Tiene agua mineral baja en sodio y de todos modos tiene 125 microgramos de sodio. Y no nos estamos yendo por lo que realmente importa, ¿no? Que es el nutriente, en este caso el agua mineral, el agua. ¿Por qué no tomar agua simple? Claro. O de las papas que son bajas en grasa, o todos los yogures que son light. Valorar si realmente tienen una porción baja de hidratos de carbono, de azúcares, y no irnos por el conteo de las calorías. Pues es que no sabemos efectivamente y no se tiene esa costumbre. Ahora los millennials, por ejemplo, entre las características que van mostrando, ellos sí son como, se
preocupan mucho por leer las etiquetas, por tener una vida mucho más saludable, por hacer más ejercicio. Es decir, hay ya como una mayor conciencia. Sin embargo, pues la población que en esta, ahorita estamos oscilando entre los 35, 60 años, pues ya traes una historia, traes una manera de comportarte, una manera de prevenir, y no es tan fácil que esto cambie. Por ejemplo, habíamos hablado del agua, que todo comienza por un mal consumo de agua. ¿Qué pasa con las personas que todo el día toman refresco? ¿Eso es agua? O sea, No ¿su cuerpo lo va a asimilar como tal? Claro que no, porque estamos manejando niveles muy elevados de glucosa. Aparte estamos consumiendo un gas carbónico. Nosotros tenemos 3 filtros en el organismo que se encargan de estar filtrando un promedio de 5 litros por minuto en un estado de reposo. Son 7.200 litros al día los que se filtran, que los filtra el riñón, el pulmón y el hígado. El deterioro que existe dentro del organismo es porque los empezamos a saturar, y eso va a crear trastornos dentro de nuestro organismo. Si nosotros no tratamos de tener un equilibrio dentro de la alimentación, el 80% de la alimentación debe de ser de frutas y verduras y el 20% de productos alcalinos, como lácteos, harinas, azúcares, carne de puerco, barbacoa y embutidos. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros nos ponen la comida y nos comemos todo, pero lo verde lo dejamos porque pensamos que es adorno, y es lo que deberíamos de consumir. Así es, mire, quiero indicarle, muy importante lo que él dice. Por ejemplo, líquidos. Pero si educamos a la gente, por ejemplo, la sandía tiene un pH que llega hasta 9, sumamente alcalino. ¿Me entendió? Eso es educar a la gente, decirles, miren, es importante fijarse, ahora que hay internet, qué alimentos son alcalinos y qué alimentos son ácidos. Es decir, ¿la sandía no es tan recomendable? Es muy muy recomendable, recomendable. claro que sí. O sea, podríamos consumir toda la que quisiera. Y en licuados, o bueno, en agua de sandía, todo el día. Imagínese usted, por tiene ejemplo, un altísimo grado. Ahora, en cuanto a la alimentación, la Asociación Americana de Diabetes, que es una máxima organización, indica, supóngase que este es el plato, ¿no? El plato común. La mitad del plato debe ser hidratos de carbono. El 25% debe ¿Como ser... ejemplos de los hidratos? Sí, ¿Qué la ejemplos? mitad. Ajá. ¿No? ¿Cómo qué podríamos incluir en ese plato? Todas las como verduras que tengan fibras, nopales, por darle un ejemplo, que es típico aquí, ¿no? Okay. La mitad, o sea, el 25%, tiene que ser proteínas. ¿Pero qué proteínas? ¿La de carne? No. Dijimos que, por ejemplo, ¿qué tienen proteínas? Garbanzos, chícharos, frijol. Pero hay quienes piensan, si no hay carne, no estoy comiendo Pero bien. estamos hablando nueces, aguacate, almendras. O sea, no estamos tan acostumbrados o vemos mal en muchos casos, es que no hay carne, entonces no está la comida bien. Vamos a ir a un corte, regresamos súper rápido porque soy mujer, estamos hablando sobre diabetes. Por todos es sabido que la diabetes se presenta por el aumento de azúcar en la sangre, por falta de insulina o porque la insulina no procesa adecuadamente la glucosa. Pero, ¿cuál es el rango normal de glucosa en la sangre? El rango normal en ayunas es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Pero si registramos más de 126 miligramos sobre decilitro en ayunas o más de 200 miligramos sobre decilitro a cualquier hora del día, es un indicativo de diabetes. Algunos de los factores que determinan el padecimiento de la diabetes tipo 2 son herencia genética o predisposición genética, obesidad o sobrepeso vinculados al estilo de vida, edad,
ya que es muy común que se presente en personas mayores de 45 años y presión arterial alta o grasas elevadas en sangre. La Organización Mundial de la Salud señala que existen más de 400 millones de personas en el mundo con diabetes, cifra que de seguir así se puede convertir en la 7ª causa de muerte para el 2030. En México, desde hace 7 años, la diabetes ocupa el primer lugar como causa de muerte entre mujeres y el segundo en los hombres. Ante dicho panorama, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes instituyeron el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes, con el objetivo de crear conciencia sobre dicha enfermedad. Se eligió tal fecha por ser el día del nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best descubrieron la insulina. Bueno, ya regresamos a este panel sobre diabetes. Hemos estado aprendiendo sobre diferentes tipos de diabetes, la diabetes gestacional. Hay un tipo de diabetes que en algunos casos se llega incluso como a comparar con VIH. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué son estos diferentes tipos? Va a depender de dónde esté el daño, como habían comentado. La diabetes tipo 1 es la diabetes en donde el paciente ya no tiene células pancreáticas que productoras de insulina. Entonces es el paciente que va a requerir por ende un sustituto de insulina. La diabetes tipo 2 es el paciente diabético que conocemos como el diabético del adulto. Es el paciente que aún tiene un poco de células que están funcionando y tiene que tener un ayudante. Esos son los medicamentos que le van a ayudar a mejorar la producción de insulina, a mejorar el metabolismo de la glucosa o incluso van a tener que tener sustitutos de insulina. Esos son los dos grandes grupos de diabetes. Y la diabetes gestacional que le habíamos platicado que solamente es durante la etapa del embarazo. Claro. Para el diagnóstico usted tiene, para el público en general, que es importante, ¿cómo voy a saber el estado funcional de mi páncreas? En mi calidad de médico internista siempre solicito no solo la glucosa en sangre, que eso es muy básico, muy elemental, pero pedir a un experto en radiología enfocado a ultrasonido del páncreas nos puede indicar, un buen ultrasonografista, el porcentaje funcional de la glándula pancreática. Y si es una tomografía axial computarizada, mucho mejor. Entonces, de esa manera, yo estaré viendo qué reserva funcional de la glándula pancreática tenga. ¿Qué tal si tiene un tumor? ¿Qué tal si tiene una infección? ¿Por qué no enfocarnos a este punto? Claro, para fines prácticos, para la industria farmacéutica, como él indica, bueno, pues nos enfocamos a que la glucosa entre a la célula. ¿Para qué? Para producir energía. Pero ¿no será importante cuidar cómo está el páncreas? Ese es el mensaje para este pueblo lindo. Prevención. Claro, es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. El diagnóstico. Yo me quedaría con sintomatología. Entonces, si de repente ya tenemos mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso importante sin que yo esté haciendo dieta o ejercicio, yo creo que ya es momento de ir al médico. ¿Y la coloración de la orina también mencionaban que podría ser uno de los síntomas? Sería más como de una infección de vías urinarias, ese aroma, la coloración sería más enfocado en una infección. Digo, si yo tuviera una infección, pues claro que voy al médico. Pero en este caso de diabetes, si tengo pérdida de peso, mucha hambre, mucha sed y aparte tengo familiares que tienen diabetes, voy al médico. Ya sabes como que por chequeo. Por chequeo. Eres si no, propenso, ¿no? Si eres propenso y si quieres prevenirlo y tienes 30, 35, pues yo creo que también es momento de que empecemos a hacer medicina preventiva, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el sobrepeso? Dicen que una cintura de más de 90 centímetros ya te puede indicar que puede haber una propensión también a diabetes. Es un factor de riesgo en este caso porque pues tienes que producir más insulina. Entonces, la insulina, tal y como lo decía el doctor, que es la llave del cochecito, si mi cochecito no prende, empiezo a acumular cochecitos, acumulo azúcar a nivel, glucosa, a nivel sanguíneo, obviamente van a aumentar mis niveles de glucosa y tengo riesgo de diabetes. Retomando el origen de la diabetes, ¿por qué la gente se hace diabética? Porque el páncreas pierde la capacidad de producir insulina de buena calidad. ¿Quién se encarga de producir la insulina? Las células beta. Las células beta, cuando somos personas sanas, metafóricamente son hombrecitos de 20 años que cargan un costalito de 50 kilos. Cuando nosotros perdemos esa alcalinidad
son niños de 3 años que cada que los obligamos a procesar glucosa, los destruimos. Si nosotros provocamos una regeneración celular dentro de nuestro páncreas, el páncreas va a volver a funcionar en perfectas condiciones. ¿Qué hace que las mujeres sean más propensas? Aquí hay una situación. Las mujeres tienen una cualidad emocional y cerebral totalmente diferente a nosotros los hombres. Una mujer toda la vida es 100% hormonal. Los cambios hormonales van a provocar cambios dentro del pH del organismo. Una mujer tiende a ser más ácida, por eso los problemas de osteoporosis son tan comunes y de artritis son tan comunes en las mujeres, por el exceso de tensión nerviosa. Esa es una de las razones principales. Pero también que tenemos un poco más de grasa en las caderas, en el pecho, entonces eso también va a hacer que tengas un poquito más de resistencia a la insulina, solo por el hecho de ser mujer. Así como por el hecho de ser mexicanos, tenemos un poquito más de carga genética de poder llegar a tener diabetes. ¿Y eso es por el estilo de vida, por la alimentación? ¿Tiene que ver la 50. tortilla? ¿Tiene que ver qué? La Pues, genética. La Genética, entre los factores de riesgo está la parte genética. Claro. La parte de las etnias. Está bien estudiado que los hispanos tenemos mayores riesgos de tener diabéticos entre nosotros que la población europea. Claro. Ajá. Como usted lo comentaba, a pesar de todos los tratamientos que pueda haber paulativos a la par de la farmacéutica, en Alemania aún hay diabéticos. Hay una cualidad dentro de los diabéticos. El 92% de las enfermedades son ocasionados por virus, bacterias, hongos y parásitos anaeróbicos, y el 8% por deficiencias de minerales, de aminoácidos o de vitaminas. Una cualidad que tienen los diabéticos: resequedad en la piel, caída del pelo y la pérdida de los sabores y los aromas. Pero esa no es enfermedad, esa es una deficiencia de zinc. Todos los diabéticos tienen deficiencia de zinc. Además, también tienen afectaciones importantes en los pies. Sí, claro. Ya que una deficiencia de zinc se manifiesta por la resequedad, por la caída del pelo y por la falta de aroma y sabor. Esto es ocasionado porque un diabético produce más insulina que una persona sana, pero es insulina de mala calidad. Por eso, si se le hace un estudio a una persona que tiene diabetes, vamos a ver que tiene niveles exageradamente deficientes de zinc. El zinc se utiliza para producir insulina, pero también para producir esperma. Por eso un hombre diabético deja de tener una vida sexual adecuada, porque el cerebro dice, primero es la vida y luego es la procreación. Entonces, si nosotros equilibramos, lo que tenemos que hacer, en base a lo que yo estudié, es equilibrar el cuerpo. No es malo consumir alimentos ácidos. Lo malo es que son más los ácidos que los alcalinos. Que no hay un equilibrio. Para Así terminar, ¿qué es lo que sucede con el tratamiento? ¿El tratamiento qué porcentaje de éxito puede darnos? El tratamiento se basa principalmente, el punto clave del tratamiento es la dieta. Ya lo habían comentado adecuadamente. La dieta es la parte importante de bajar los hidratos de carbono. Si vemos que no hay una mejoría, ya tenemos medicamentos que lo establece lo que es la guía de práctica clínica para establecer el diagnóstico y manejo de la diabetes. Entonces tenemos medicamentos que ayudan a mejorar este metabolismo de la glucosa o nos ayudan a producir una mejor insulina o de mejor calidad. Y ese tratamiento es de por vida. Sí. Pero si el paciente es muy apegado a la dieta y al ejercicio y baja de peso o ya está en un peso ideal, entonces eso disminuye hasta el 10% de que se sigan llegando las complicaciones por año. Entonces, hay quienes pierden la vista, mencionaba yo hace rato, diabético. Neuropatía y mononeuropatía, que es la falta de sensibilidad a nivel de los pies y manos. Entonces sienten como que se les acalambran, como que ya no les o si tienen alguna herida, esta herida puede ir avanzando, sí, no claro, cicatrizar, ellos no sienten dolor. Porque no sienten, efectivamente. Entonces el paciente de repente llega a consulta y va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Siento que me arden las plantas de los pies, no tolero ni la sábana, me duele muchísimo, pero es neuropatía diabética. Ahí
hay que ver cómo está el paciente controlado y saber, en ese caso, saber si habría que agregarle un medicamento, cambiarle la dosis o hacer ajustes en el tratamiento. Claro, pero sí, yo creo que a todos nos ha quedado bastante claro que sí tenemos que poner especial atención, ocupación en lo que es nuestra alimentación, en lo que es pues nuestra calidad de vida, nuestra manera de vivir, no tener esta vida tan sedentaria y pues de esta manera estaremos realmente trabajando en lo que nos debe ocupar, que es la prevención. Yo les agradezco a ustedes muchísimo y pues a mi público conocedor muchísimo más. Por lo pronto yo le dejo un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer.